Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a todos los que habéis venido y en general en nombre de los organizadores de la Caverna y Reusam queremos agradecer que estéis haciendo este congreso un acontecimiento con una magnífica asistencia. Vamos a dar comienzo a una sesión titulada Ciudadanía y Capitalismo y para ello contamos con la presencia a mi derecha del profesor Felipe Martínez Martor y del doctorando Javier Martínez Fernández y a mi izquierda el profesor Carlos Fernández Liria y el doctor Luis Alegre Saonero, a quienes paso a presentar. Felipe Martínez Martoa ha sido catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona hasta el año 2007. En 1982 presenta su tesis doctoral sobre la teoría del valor de Marx en la filosofía moderna en la Universidad Complutense de Madrid, que dará lugar a la publicación en 1983 de La filosofía del capital de Marx. Entre sus obras más destacadas encontramos, entre otras, en el ámbito de su estudio de la filosofía griega y de su hermenéutica de textos griegos, Ser y diálogo, de Platón, El saber de la comedia, El decir griego, Muestras de Platón y, más recientemente, La cosa y el relato, a propósito de Tucídides. En relación a su estudio de la filosofía moderna, con particular atención a la filosofía alemana y muy especialmente a Kant, es autor de Desconocida raíz común, estudios sobre la teoría kantiana de lo bello, Relee a Kant y de Kant a Hölderlin. No queremos, por otro lado, dejar de mencionar su Historia de la filosofía, cuya última edición data de 1994, y en la medida en que nos encontramos en un congreso sobre Marx, no podemos sino hacer referencia a algunos de sus escritos sobre su obra. Así, por ejemplo, de la revolución, ideología y reintroducción o marxismo. Título este último que no plantea disyuntiva alguna, sino que está en gallego. Entre sus últimas publicaciones se cuentan El concepto de lo civil, de 2008, y Pasión tranquila, ensayo sobre la filosofía de Hume, de 2009. Carlos Fernández Liria es profesor de filosofía en la Universidad Complutense. Es autor de los libros Geometría y tragedia, El uso público de la palabra en la sociedad moderna, El materialismo, Sin vigilancia y sin castigo, una discusión con Michel Foucault. Con Santiago Albarrico es coautor de los libros Cuba 2005, Cuba, la ilustración y el socialismo, así como Dejar de pensar y volver a pensar, una propuesta socrática a los intelectuales españoles. Es coautor con Luis Alegre Saonero de Educación para la ciudadanía, Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho, un libro de texto para cuarto de la ESO titulado Educación ético-cívica, Comprender Venezuela, Pensar la democracia, obra que recibió el Premio Nacional del Libro de Venezuela y mención honorífica en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico y, en último lugar, Periodismo y Crimen, el caso Venezuela del 11 de abril de 2002. Próximamente publicarán juntos un estudio sobre Marx titulado El orden del capital en la editorial ACAD. Es colaborador habitual de las revistas Viento Sur, Logos, Archipiélago, El Viejo Topo y del Diario Público. Y durante los años 80 fue guionista del programa de televisión La Buena Fiesta. Luis Alegre Saonero es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde presentó la tesis Ciudadanía y clase social en el capital de Karl Marx, dirigida por Carlos Fernández Liria, con quien ha escrito y con quien publicará los libros anteriormente mencionados y cuyos títulos no repetiré si así me lo permite. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Centro de Estudios Políticos y Sociales, organización con la que trabaja en América Latina, particularmente en Venezuela, y es militante de izquierda anticapitalista. Y por último está Javier Martínez Fernández, aun sin disponer de un cartelito con su nombre, tiene idéntico estatuto de parte en esta mesa de debate. Es becario de investigación en el Departamento 1 de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, bajo la dirección de Montserrat Galcerán y en colaboración con el profesor Wolf en la Freie Universität de Berlín, está trabajando en su tesis, cuyo título es El análisis marxiano del carácter de fetiche de la mercancía, a la luz de su confrontación con la economía clásica y neoclásica. Sus actuales temas de investigación son la reconstrucción crítica de la argumentación marxiana que vincula valor, dinero, capital y precios de producción y su confrontación con los dos pilares de la economía neoclásica, la teoría de la utilidad marginal o de las preferencias reveladas en su moderna versión samuelsoniana y la teoría de la productividad marginal. Actualmente imparte sendos seminarios en nuestra facultad sobre la metafísica y la física de Aristóteles y sobre las dos primeras secciones del Capital. Y sin más, con él abrimos la ponencia.
Buenos días a todos. ¿Se oye bien, no? Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a todos por asistir. Sé que habéis venido a ver a los tres gigantes que me van a suceder en el turno de palabra, pero de todos modos gracias por no haberme rehuido como un mal telonero. Voy a empezar con unas palabras con las que terminó ayer Henry su... Un poco incómodo. Así se oye bien, ¿no? Venga. Con las que terminó ayer Henry su ponencia, a modo de resumen de todo lo que había contado, habló, pues, de que en Marx hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando se le lee. Una cosa es que la obra que llamamos El Capital está incompleta, la otra es que la obra que llamamos El Capital está llena de ambivalencias. Esto es posible que tenga alguna relevancia en lo que voy a contar, por eso lo digo de entrada. Voy a empezar, se trata de la ley del valor hoy, la teoría laboral del valor en Marx. ¿El problema cuál es? El problema por el que llevamos 150 años discutiendo sobre esto es, dicho muy rápidamente, cómo se conectan los conceptos de valor de cambio y de trabajo social, ¿no? Es cierto que todo lo que es, digamos, lo que tiene Tauschwert, todo lo que tiene valor de cambio es que se depende del trabajo, o no es así, hay excepciones, en fin, ¿no? Esta es la discusión. Lo primero que se le ocurre a uno cuando se trata de esto es irse a las primeras páginas del Capital, es lo que voy a hacer en las dos primeras ediciones, y voy a reconstruir en 2 minutos lo que hay ocurrido en las primeras 3 páginas, ¿no? Lo que tenemos ahí es que Marx empieza con una abstracción, o yo lo llamo abstracción en el sentido de separación, él todavía no lo llama así. Esa separación consiste en distinguir por un lado una cosa que se llama valor de uso. Esta cosa llamada valor de uso es, según Marx, ahí mismo algo que podríamos llamar físico-matemáticamente constatable, ¿no? Se trata de propiedades físicas, químicas, etcétera, ¿no? Él habla de color, dureza, peso y lo demás. Y por otro lado habla de una cosa que se llama valor de cambio, que es precisamente, pues, no físico-matemáticamente constatable, sino otra cosa. Ese es el primer paso, ¿no? Una abstracción neta entre dos conceptos. La cuestión aparece en el siguiente paso. La cuestión es, claro, si en el valor de cambio hablamos de equivalentes, pues se pone la pregunta por sí sola, ¿equi en cuanto a qué? ¿No? O sea, ¿en qué sentido son iguales? Si precisamente lo que vemos es que aquí pues un huevo y una castaña, en cuanto a peso, dureza y color, poco tienen que ver. El intento de respuesta que plantea Marx es decir, desde luego eso que en común tengan las cosas que tienen el mismo valor de cambio no va a ser nada físico-matemáticamente constatable. Esto ya lo estudiamos desde el principio, Marx no hace más que repetirlo. Y en el siguiente paso introduce la palabra abstracción, o en alemán habla de Absehen von, ¿no? Puede ser una traducción al alemán de la abstracción latina, y entonces él dice que, claro, que si abstraemos de lo físico-matemáticamente constatable, lo que queda es trabajo. De modo que lo que hace Marx en este paso, que parece ser el definitivo, es repetir por segunda vez aquello por donde habíamos empezado, que era la separación neta entre valor de uso y valor de cambio, y presuntamente de esta repetición por segunda vez de la separación tiene que resultar que el segundo término de los separados es igual o equivalente a un tercero, C, que aparece, no se sabe muy bien cómo. Por resumirlo brevemente, otra vez la argumentación empieza distinguiendo A y B como dos conceptos, ¿no? Valor de uso y valor de cambio. Se dice que no tienen absolutamente nada en común, y a continuación, repitiendo esto 2 veces, diciendo que A y B no tienen nada en común, es como nos enteramos de que B tiene todo que ver con C. No creo que a nadie le puede extrañar que esto no haya convencido a ningún antimarxista y que muchos marxistas no sepan muy bien qué hacer con ello. Entonces, esto lo dejo de momento aquí y ahora vamos a otro sitio. Ese otro sitio es un texto que es un poco anterior, también publicado, no es ningún manuscrito. Me refiero a la contribución del 59. En ese texto Marx dice una cosa que a lo mejor nos puede ayudar a situarnos un poquito en esto de la ley del valor y de cómo se conectan valor y trabajo. En este texto dice Marx que la ley del valor, o la conexión valor y trabajo, lo
voy a leer simplemente, ¿no? Dice algo así como que en la medida en que el valor de cambio de las mercancías no es más que la relación de los trabajos entre sí, en la medida, por tanto, en que el valor de cambio de las mercancías no es más que expresión objetiva de una forma social específica del trabajo, en esa medida es una tautología decir que el trabajo es la única fuente del valor de cambio y, por tanto, de la riqueza, mientras por riqueza entendamos la riqueza entendida como valor de cambio, no como valor de uso. Bueno, aquí utiliza una palabra Marx que es bastante fuerte, ¿no? La palabra tautología. ¿No? Plantea que, bueno, la conexión entre los conceptos valor y trabajo pues es tautológica. Se trata del mismo concepto dicho de dos maneras, siempre cuando hablemos de sociedad capitalista. Y esto es lo que ahora, a partir de aquí, voy a utilizar como mínimo como hipótesis, ¿no? A ver si esto de la tautología, a ver si esto de, bueno, es que es el mismo concepto con dos palabras, nos lleva a algún sitio. Entonces, ahora volvemos a esas páginas primeras del Capital, a 67, y volvemos a lo que dice Marx justo a continuación del punto en el que me había quedado. Después de hacer la abstracción de la que he hablado, ¿no? Por la cual, cuando quitas todo lo físico-matemático constatable, lo que te queda es valor, trabajo. Después de esto, dice otra cosa, hace otra abstracción, sin avisar de que es otro tipo de abstracción, habla de abstracción sin más. Y esta otra abstracción le lleva del trabajo concreto, algo también físico-matemáticamente constatable, tanto como el peso o la dureza de las cosas producidas es físicamente constatable, pues el sudor y el trabajo muscular del que lo realiza, o cerebral, me da igual. Y dice que cuando abstraemos de este trabajo concreto, entonces lo que nos queda es, y esto es realmente sorprendente, trabajo socialmente necesario. O sea, lo que nos queda no es la ausencia de trabajo, sino un trabajo muy curioso, el trabajo socialmente necesario. En su crítica a este texto del año 1884, Bumbaberg, que es probablemente el único no marxista que ha intentado hacerse cargo de estas argumentaciones de forma seria, intenta mostrar que aquí hay una completa falacia en la medida en que Marx utiliza dos conceptos de abstracción completamente heterogéneos. Esto, o sea, lo de que son completamente heterogéneos, salta a la vista. Lo diga Bumbaberg o lo diga quien sea. Bumbaberg lo que dice es, si al hacer abstracción del trabajo concreto nos queda trabajo socialmente necesario, al hacer abstracción del valor de uso, que es algo físico-matemático constatable, si hacemos la misma abstracción, una abstracción del mismo tipo, debería quedarnos algo así como valor de uso socialmente necesario. Esto creo que es, bueno, en esto hay que darle la razón a Bumbaberg. ¿Qué pasa con este concepto de valor de uso socialmente necesario? Pues que, para empezar, no tiene nada que ver con el valor de uso con el que empezaba el Capital, con ese físico-matemáticamente constatable. Y para continuar, podemos preguntarnos si aparece en algún sitio en la obra de Marx, algo así como un valor de uso social, valor de uso socialmente necesario. Y bueno, yo conozco por lo menos 3 sitios, me voy a concentrar, porque tengo muy poco tiempo, en el primero. El primero es, vaya por Dios, unas pocas líneas después de todo lo que estamos leyendo. El final del primer epígrafe del Capital. Ese epígrafe que todo el mundo conoce, porque es curiosísimo, en el que después de haber hecho la presunta demostración o la exposición de qué es eso de valor de cambio y que es trabajo socialmente necesario, Marx se ve en la necesidad de introducir un último párrafo en el que da la impresión de que lo vuelve a explicar todo otra vez en 4 líneas, ¿no? Ese párrafo en el que empieza. Bueno, aquí hay que hacer un par de declaraciones antes de acabar el epígrafe, ¿no? Y empieza a decir, bueno, sí, de valor de cambio, valor de uso, tiene que tener todas las mercancías, pero no vale aunque sea valor de uso. Entonces dice, tiene que ser valor de uso social. Y esto quiere decir valor de uso para otros. Ahí tenemos, por ejemplo, una aparición de un concepto de valor de uso que, sin avisar, no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de valor de uso con el que había comenzado el texto 3 páginas antes. Esto es gravísimo. Este concepto de valor de uso es, por tanto, algo, en la medida en que Marx lo explica ahí, que no es mucha, pero algo dice, es precisamente un valor de uso, que no es simplemente utilidad, como puede ser útil para mí rascarme la barriga, sino que es una utilidad que es precisamente social, y esto quiere decir para otros, y quiere decir para otros, de unos a otros, no hay otros sino un uno. Es decir, se habla de una utilidad que para ser, de una demanda que para ser satisfecha, de una utilidad que para ser llevada a quien la necesita, tiene que pasar por otro miembro
del contexto en el que estamos hablando, ¿cuál es? La sociedad civil, es decir, el conjunto de los unos y los otros iguales en el que rige división del trabajo, es decir, en el que los unos y los otros no son autárquicos, sino que cada uno precisamente para la satisfacción de sus demandas necesita esa mediación de otros, no suya. Entonces, si nos acercamos, si nos tomamos en serio este concepto de valor de uso social, estamos pensando precisamente en demandas cuya satisfacción necesita mediación de otros para ser satisfechas. Si ahora en vez de mediación, que es el término más neutro que se me podía ocurrir, para que no se me acuse de petición de principio, si en vez de mediación introducimos la palabra, sin cambiar de concepto, introducimos la palabra trabajo, y hablamos de mediación en ese sentido, hablamos por tanto de trabajo también en este sentido amplísimo, que quiere decir simplemente que tengo que pasar por el otro para satisfacer mi necesidad, entonces resulta que esto de valor de uso social, es fundamental lo de social, esto de demanda que ha de pasar por otro para ser satisfecha, es exactamente el concepto de trabajo socialmente necesario, es decir, algo demandado por algún miembro de la sociedad y cuya satisfacción no puede ocurrir autárquicamente, sino que ha de pasar por otro miembro de la sociedad civil. Vale, con esto hemos pasado del concepto de valor de uso social mejor dicho, hemos dicho que el concepto de valor de uso social es el concepto de trabajo socialmente necesario. Creo que esto tiene algo que ver con aquello de la tautología de 1859. Claro, si nos tomamos en serio este concepto de trabajo socialmente necesario o de valor de uso social, ocurre otra cosa. Y si nos tomamos en serio lo de la tautología, ocurre otra cosa. Las tautologías, las identificaciones entre conceptos, mejor dicho, la revelación de que un concepto y otro no eran más que el mismo, son también, por definición, están exentas de excepciones, ¿no? Si decimos que en cuanto algo es valor de cambio, en cuanto algo exige pasar por el mercado a cambio de una contrapartida, si al decir eso reconocemos que estamos diciendo que exige pasar por el mercado precisamente porque se trata de una demanda cuya satisfacción pasa de unos a otros y no es autárquica, no tiene lugar autárquicamente, entonces estamos diciendo que todo lo que tenga valor de cambio en este sentido tiene que tener trabajo socialmente necesario en este sentido muy específico de trabajo, que desde luego no es el trabajo concreto, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, no puede haber excepciones por definición. ¿Qué pasa entonces con toda la letra de Marx en torno a cosas, valores de cambio, dice en alguna ocasión incluso, valores de cambio, que no solo habla de precios, sino en alguna ocasión incluso habla de valores de cambio, que no tienen valor, en el sentido de que no hay trabajo detrás de ellos. Estoy pensando, pues, todos lo sabemos, ¿no? En la tierra, por ejemplo, ¿no? El aire, qué sé yo. Él habla también a veces de obras de arte antiguas, ¿no? Cuyo responsable pues ya no está vivo y por tanto ningún miembro de la sociedad civil puede decir este es mi trabajo, ¿no? Bien, bueno, pues la cosa hay que arreglarla de alguna manera. No vale decir que hay una excepción. Y a este respecto importa poco la letra de Marx. Si es que, como estoy planteando, el concepto de valor de uso social y de trabajo socialmente necesario efectivamente son el mismo. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo habría que entender eso de que un pedazo de tierra, eso de que una finca tiene trabajo? O sea, que hay trabajo detrás de una finca. Desde luego, cualquiera diría inmediatamente, y es lo que dice Marx, no trabajo concreto, ¿no? Ningún miembro de la sociedad civil tuvo que ir ahí a producir la finca, ni a producir el aire, ni a producir los cuadros de Picasso, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los miembros de la sociedad civil. No, desde luego, trabajo concreto no, pero es que no nos interesa el trabajo concreto. Precisamente el trabajo concreto es lo que de entrada habíamos dejado fuera, porque no estamos hablando de física, no nos interesa aquí la fuerza por el espacio ni nada parecido, sino que estamos hablando de economía. Y lo único económicamente relevante es, como hemos dicho, el valor de uso social, y esto así como hay que entender el concepto de trabajo socialmente necesario. En esa medida, la pregunta de ¿hay trabajo detrás de la tierra o del aire? Es la misma pregunta que ¿es precisa la mediación de otro distinto de mí para que yo satisfaga mi demanda de tierra o de aire, para que yo pueda plantar mis tomates? Pues mira, resulta que esto ya es una cuestión empírica, porque resulta que eso depende de si la tierra o el aire han sido monopolizados o no, y esto lo dice en algún sitio Marx en el tomo tercero, ¿no? Esto es una cuestión empírica, la cuestión que a nosotros nos interesa, como digamos, no sé, a medida que estamos viendo el capital y esto, pues lo que nos interesa es saber de entrada en qué consiste eso de ser mercancía. Si la mercancía son estas o aquellas, eso es una cuestión que vamos a llamar empírica, alguno prefiere llamarla óntica, que no nos interesa y que puede variar en el tiempo. Si el aire algún día es monopolizado, pasará a ser también mercancía,
Y lo será precisamente por esto, porque entonces, si es monopolizado, para satisfacer mi demanda de aire, tendré que pasar por otro, tendré que pasar por la mediación de otro, que precisamente lo va a monopolizar. Esto es exactamente la situación que se da ahora con la tierra y la que se da en gran medida ya con el agua, ¿no? Por ejemplo. Y es cuestión empírica, histórica, no sé cómo llamarlo, el que el aire o cualquier otra cosa llegue a entrar en eso, ¿no? Bueno, con esto creo que, no, sí, siempre les estoy planteando que si nos tomamos muy en serio y somos muy consecuentes con el concepto de trabajo socialmente necesario o de valor de uso social, entonces tenemos que aceptar que trabajo socialmente necesario sí que hay detrás del precio de la tierra. Y no solamente es un precio imaginario, como dicen en alguna situación mal, que sería un precio imaginario, sería un precio que yo me invento, un precio que yo tengo en la cabeza. Si yo me invento que el chaleco que llevo puesto vale 10 millones de euros, eso es un precio imaginario. Un precio que se paga en el mercado de valores no tiene nada de imaginario, es absolutamente real. Bien, con esto termino lo que sería así como la primera parte, espero que se haya entendido algo. Y ahora vamos a la segunda, Nos habíamos dicho, bueno, pues eso, ¿no? Que, claro, pues nada, eso de las mercancías, la mercancía es lo que cristaliza, es cristalización de valor, de trabajo socialmente necesario, etc. Y decíamos que para ser mercancía algo, tiene que ser algo efectivamente demandado por algún miembro de la sociedad civil y demandado de manera que esa demanda solo puede ser satisfecha pasando por otro. Es decir, algo solo se confirma como mercancía en el mercado. Esto lo habló también Michel Henry ayer ampliamente, ¿no? Bien, ¿qué pasa entonces? Imaginemos una situación en la que no está un concepto o un invitado que va a venir todavía, que es el dinero. Imaginemos una situación de trueque. ¿Qué es lo que pasa en una situación de trueque? Ahí parece en principio que todas las mercancías pueden intercambiarse por todas. Sin embargo, habíamos dicho que las mercancías, las mercancías lo son en tanto en cuanto se confirman como intercambiables por un común, por un igual. Eso igual era el trabajo, es decir, por cantidades de trabajo, ¿no? O sea, se tenían que confirmar en el intercambio como equivalentes de distintas cantidades de algo común. Entonces, si lo que hay es trueque, esto lo voy a intentar contar muy rápido porque creo que lo sabéis casi todos perfectamente, pero necesito argumentarlo, obviamente. En una situación de trueque lo que ocurre más bien es que cada mercancía se intercambia por todas las demás. Por lo tanto, cada una, digamos, se intercambia con un conjunto distinto de mercancías, ¿no? La mercancía A se intercambia con la BCD y la B con la ACD. Entonces lo que no ocurre es que precisamente todas se intercambian por distintas cantidades de algo común. Alguien podría decir, bueno, esto se arregla poniendo una lista de precios fuera del mercado, ¿no? Y diciéndole a los que una lista de precios en la que aparezca cuánto de eso común tiene cada una, pero que habíamos visto que la mercancía tiene que confirmarse como tal en el mercado y no en otro sitio. No es ninguna instancia ajena al mercado, ¿no?, la que tiene que ejecutar esta igualación, y entonces, bueno, necesitamos precisamente el dinero, una mercancía que no sea solamente medida del valor en una pizarra, ¿no?, fuera del mercado, no sea solamente la mercancía en la que todas miden su valor, su trabajo socialmente necesario, sino que además el dinero tiene que ser una de las mercancías. El dinero tiene que ser medida y medido, digámoslo así, ¿no? Tiene que ser medida en el sentido de patrón de medida, y a la vez el mismo se tiene que medir constantemente, tiene que ser uno de los que entran en el juego del intercambio. Bien, ahora eso está claro, entonces vamos a otro sitio ahora un momentito. Vamos ahora al comienzo del capítulo 4 del Capital, ¿no? Otra vez 1867-1872, tanto ahí ocurre una cosa rarísima. Marx nos ha hablado del dinero, de la mercancía y del dinero, en unas 100 páginas, 60, 70 menos. Y ahora introduce, nos ha hablado del dinero como precisamente lo que hemos visto hasta ahora, como lo que permite el intercambio de las mercancías. Hemos hablado, por tanto, todo el rato del ciclo de MDM, ¿no? Todos conocemos. Y Marx dice, como decía Heinrich ayer, que bueno, entonces we find, decía Heinrich, en alemán es todavía más clara la cosa, ¿no? Wir finden vor, dice Marx, ¿no? Nos encontramos ahí. O sea, el we find en inglés puede parecer que lo hemos buscado todavía, ¿no?, que lo hemos encontrado después de buscarlo. No, Marx dice wir finden vor, o sea, está ahí sin más. Heinrich hablaba ya de un cierto empiricismo de Marx en este punto. Yo no sé si es empiricismo o no es empiricismo, lo que está claro es que cuando uno dice wir finden vor, hay cualquier cosa menos argumentación en el asunto. Entonces la cosa es gravísima, ¿no? Porque eso que wir finden vor es nada menos que el ciclo de MD, y es de ahí donde va a salir el concepto de capital y todo esto, que da nombre a la obra y es el núcleo de toda la teoría. Entonces es gravísimo que ahí haya una especie de cortocircuito argumentativo. Esto, como está en un sitio publicado de Marx, ha llevado a más de uno a decir, pues nada, claro, es que aquí en realidad lo que hay es
pues es algo que se encuentra empíricamente, digamos, algo que puede darse o no darse. Es decir, que puede haber, ¿no? Es lo que se desprende del texto de Marx, puede haber mercancía y dinero sin capital, ¿no? Parece claro, ¿no? Si esto fuera así, entonces Marx sería Proudhon, entonces todas las críticas de Marx al socialismo utópico y a precisamente a la idea de un, como decía el Heinrich, ¿no? De un socialismo de mercado, de cosas parecidas, estaría justificada en el texto de Marx, y entonces habríamos avanzado poco con respecto a los socialistas utópicos. Yo, claro, del texto del Capital se puede sacar poco en este sentido. Hay un texto de Marx, a ver si lo digo muy rápido, hay un texto de Marx que a lo mejor lo conocéis mucho de aquí, que es uno de los borradores para la contribución del 59, que es, aunque sea un manuscrito nunca publicado por Marx, casualmente el único texto de Marx, por lo menos que yo conozca, en el que se ocupa de algo que en el Capital ni siquiera está emprendido, que es precisamente construir un argumento, construir el tránsito argumental, conceptual, del concepto de mercancía y dinero por un lado al de capital por otro lado. Son unas 20 páginas, es un borrador, es difícil de leer, hay constantes repeticiones, se ve que Marx está luchando con los conceptos y no tiene nada claro. Pero como es el único sitio donde se ocupa del problema, merece la pena leerlo. Además está publicada en español, traducción en español, y voy a decir muy brevemente, porque ya se me acaba el tiempo, ¿no? Muy brevemente, luego a lo mejor podemos hablar más, intentar decir qué es lo que pasa aquí en este texto de Marx, que no pasa en el Capital publicado. Lo que pasa en este texto de Marx es que Marx se hace cargo de una dificultad que en el Capital está barrida debajo de la alfombra. Es la dificultad que, digamos, esencialmente pertenece al concepto de dinero. Nosotros lo hemos visto por eso antes he deducido el concepto de dinero. El concepto de dinero es el concepto de una medida, de un patrón, de un metron, que a la vez es uno de los medidos. Esto en el Capital está contado como si fuera completamente aproblemático, y lo que hace Marx en este texto no publicado es precisamente intentar solucionar lo que ahí ve como un problema. ¿El problema cuál es? Pues él lo dice así, que el dinero es a la vez dos cosas contradictorias. Por un lado, la medida de todas las cosas, digamos, el espejo en el que todas las mercancías se reflejan para ver cuánto valen, y a la vez es una de estas cosas que se reflejan. Esto es lo que en algún sitio dice Marx, como es la metáfora de la que habla Heinrich, del animal, ¿no? Del animal que no solo es un animal, sino que además es la animalidad misma. ¿Cómo se come eso, no? El universal particular, digamos, ¿no? Esto es una contradicción. El concepto de dinero es insostenible por sí solo, y Marx lo dice así. Claro, ¿esto cómo se ve? Pues esto a ver si lo digo en un minuto ya. ¿Cómo se ve esto en el dinero? Pues que el dinero, digamos, tiene dos lados que como son irreconciliables, el dinero está obligado a ir siempre por uno de los dos lados. O bien es meramente una de las cosas, entonces está circulando, o sea, hablamos de dos cosas, ¿no? Medida y medido, o sea, patrón y uno de los patronados, digamos. Y entonces dice Marx, si circula y compra el dinero, si entra en MDM, entonces está dejando de ser patrón de medida universal y se está convirtiendo en un cuanto, en medida de esto, y nada más que de esto. Desaparece el lado del más, el lado de la medida. Y si por evitar esto sale de la circulación, y esta es la Schatzbildung, el atesoramiento, si por evitar esto hace la Schatzbildung y se marcha de la circulación precisamente para no circular, para no limitarse a un cuanto, entonces lo que ocurre es que el dinero precisamente no circula, entonces es mera medida, entonces no es mercancía, entonces no compra nada, y entonces igualmente deja de ser dinero. Entonces es solo medida y deja de ser circulación. Lo que está intentando Marx en estas 20 páginas, está peleando, está diciendo esto es insostenible, el dinero como dinero no se sostiene como concepto, es impensable, es tan impensable como la mercancía sin dinero. Igual que la mercancía nos lleva al dinero, el dinero parece que nos debe llevar a otro sitio, parece que tiene que venir otro invitado para arreglar el desaguisado. Y entonces, última frase, ¿cómo debería arreglarse esto? ¿Qué es lo que dice Marx? Pues tendría que ocurrir el milagro de que el dinero circulara sin ser un cuanto concreto. El dinero tendría que comprar mercancía sin dejar de ser medida universal. Es decir, tendría que comprar alguna mercancía, tendría que estar en la circulación, sin dejar por ello de ser, sin por ello convertirse en un cuanto concreto. ¿Esto qué es? Dice Marx repetidamente en ese texto. Pues claro, esto es cuando el dinero, comprando alguna mercancía, no solamente no se limita a un cuanto, sino que aumenta. ¿Cómo aumenta el dinero? Todos lo sabemos, comprando fuerza de trabajo, etcétera, ¿no? Esta es la... Bueno, ya está.